6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este lunes 13 de noviembre del año 2017. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez. Buenos días a Luis Ramírez, a Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Quisiera pues arrancar haciendo propio, uniéndome al regocijo de los que el pasado sábado tributaron un homenaje de recibimiento en la República Dominicana, en su país, al pelotero de Grandes Ligas, Adrián Beltré, que fue recibido el pasado sábado como un héroe nacional, como un héroe del deporte, que lo es, un héroe del deporte, Adrián Beltré. Entonces, un homenaje encabezado por el ministro de Deportes, Danilo Díaz, para recibirle. Ahí estaba Vitelio Mejía, que es el presidente de la Liga de Béisbol Profesional. Ahí estaba el presidente del Comité Olímpico Dominicano y el grupo Telemicro, entre otras personalidades que organizaron este recibimiento a Adrián Beltré, el primer dominicano, o más bien el primer pelotero nacido en República Dominicana que pues llega a más de 3,000 hits. Terminó la temporada con 348 hits, Adrián Beltré. Y en estos momentos solo 5 hispanos pues han alcanzado ese récord. Y de los 5 hispanos hay 2 dominicanos, Alex Rodríguez y Adrián Beltré. La diferencia, por eso es que se habla de Adrián Beltré como el primer dominicano nacido en República Dominicana, porque Alex Rodríguez todos sabemos que es de origen dominicano, pero que nació en los Estados Unidos. Ambos son dominicanos y nos sentimos orgullosos de lo que han hecho. Y al rendirle reconocimiento, al darle nosotros ya la importancia para nosotros, porque para ellos ya desde luego la tiene con estar en el récord, pero para nosotros decirle a nuestros jóvenes, fíjense en el ejemplo de este muchacho, de Adrián Beltré. Él nació aquí como la mayoría de nuestros jóvenes, con las limitaciones de la mayoría de nuestros jóvenes, y fíjense cómo él ha tenido esta carrera intachable, pero también muy productiva en el béisbol de las Grandes Ligas, y reconocemos eso, veamos ese espejo de Adrián Beltré. Así es que creo que este tipo de cosas lleva un mensaje muy positivo. Y entonces quisiera, en el mismo ámbito del deporte, decir que hemos entrado ya en las finales del torneo de baloncesto superior
de Santo Domingo Oeste, que el pasado viernes fue de un juego decisivo entre Las Palmas y Las Caobas, y el que clasificaba de esos dos equipos se enfrentaba en el día de ayer al hoyo para el primer juego de las finales. Entonces el viernes, en este juego del viernes, que fue un juego sumamente reñido, que se decidió, creo que 90-89, es decir, por un punto, y siempre se mantuvo ese juego con una escasa diferencia en la que los equipos se alcanzaban, empataban, con jugadas muy estelares. Este juego pues lo ganó Las Palmas, y Las Palmas se enfrentó ayer al hoyo, anoche al hoyo, en el primer juego de las finales, y entonces anoche ganó el hoyo. El hoyo sigue invicto, fue invicto en la serie regular, invicto en la serie semifinal, y anoche arrancó ganando al equipo de Las Palmas, que es un equipo que si era bueno, ahora es un equipo pues reforzado por jugadores estelares, y está enfrentando al hoyo, que también es un equipazo. Así es que estamos en las finales. Quisiera pues agradecer el viernes el saque de honor estuvo a cargo de Antonio Taveras Guzmán, el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera. Produjo el saque de honor el pasado viernes, que estuvo acompañado, también nos estuvo acompañando el empresario Víctor Castro, que fue presidente de la Asociación de Industriales de Herrera. Y en el día de ayer el saque de honor estuvo a cargo del licenciado Jorge Eligio Méndez, que es el presidente de la cooperativa de Herrera, la cooperativa de ahorro y crédito de Herrera, Jorge Eligio Méndez, esta que es una de las cooperativas pues más emblemáticas del país, y es un orgullo de Santo Domingo Oeste, y del cooperativismo a nivel nacional, la cooperativa de Herrera. Su presidente ayer hizo el saque de honor, y justamente nuestro aporte ha consistido en eso, en vincular a las empresas, a las instituciones pues representativas de nuestro municipio al torneo, y desde luego también vincular otros apoyos que son fundamentales. Así es que muy bien van las cosas, así que vamos a esperar a ver cómo concluye ya esta temporada final. Está pactada a tres juegos, pero por la fortaleza de ambos equipos, dudo mucho que se decida en 3 juegos consecutivos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ahora tengo que referirme a una situación que afectó a uno de mis hijos en el día de ayer, en la autopista Duarte. A las 8:30 de la mañana, pues después hay un elevado que está entre el kilómetro 13 y el kilómetro 14, es decir, de aquí para allá, cuando vamos desde el 9 para Pedro Brán, para que se entienda claro, de aquí para allá. Entonces, desde uno de esos peatonales, de ese peatonal, le lanzaron una piedra para provocar un accidente, y luego saquear a las personas accidentadas. Eso se hace con frecuencia en la autopista Duarte. A veces se ha controlado, pero ahora parece que estamos de nuevo en esas, que
en cualquier trayecto de la autopista Duarte, a una persona le lanzan una piedra para que se accidente, no importa cuáles sean las consecuencias del accidente, si queda muerto o gravemente herido, mejor para los delincuentes, porque van rápidamente y lo saquean, fingiendo estar en labores de auxilio, y cuando llegan las autoridades ya se ha producido el saqueo. Entonces, miren, señores, esto está asociado a varias cosas. Por lo general, cuando este tipo de cosas ocurren en la autopista Duarte, esto está conectado con otras actividades. Por ejemplo, en la autopista Duarte, todos los domingos en la tarde es objeto de carreras de motocicletas. Esas motocicletas hay que prepararlas y conllevan una inversión importante, pero además las carreras son con apuestas de mucho dinero. Y esto lo presencia un gran público. Desde ese mismo elevado y de otros elevados ahí se concentra un gran público en presencia de la policía, en presencia de todo el mundo, a presenciar ese tipo de cosas. ¿De dónde sale en parte el dinero que esos jóvenes invierten en arreglar esos motores, en apostar y en lo que sea? Salen de los atracos que hacen ahí, y de los atracos que hacen en la 6 de noviembre. La mayoría no tiene ningún otro tipo de actividad económica que no sea pues vivir de la delincuencia y vivir de los atracos que se producen en esta autopista, y atracos con este alto grado de peligrosidad. Ayer pues no pasó más nada que la ruptura del cristal delantero del vehículo. La piedra rozó al hijo mío, él iba junto con otros dos compañeros, y los tres tuvieron la habilidad de seguir, decir, no, tenemos que seguir, hasta podernos parar en un lugar donde haya seguridad para ver cuál fue la magnitud de los daños y reflexionar sobre lo que ocurrió. Es decir, no se detuvieron ahí porque se percataron inmediatamente de qué podía tratarse. Entonces, ayer, al hacer referencia a esta situación en un mensaje de Twitter, en un tweet, pues dije la hora a la que ocurrió, y dije que mi hijo se dirigía con otros dos jóvenes al Callacoa Golf Club, que funciona aquí en el campo de Callacoa, que funciona en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Y como aquí hay mucha gente que tiene la miseria en la cabeza, es decir, que son pobres porque la pobreza la llevan en la cabeza, y es ahí justamente donde está la pobreza, pues sienten limitaciones y quieren que los demás pues vivan en función de las limitaciones que ellos sienten. Es decir, yo no siento limitaciones para hacer absolutamente nada de lo que puedo hacer sin afectar a nadie, y producto de mi trabajo. Entonces, yo no tengo limitaciones absolutamente para nada, y menos para hacer cosas correctas, y menos para hacer cosas que son parte de una vida sana. Entonces, bueno, que ha mencionado que el hijo iba a un campo de golf para presumir que su hijo juega golf, o que él juega golf. Señor,
he mencionado hacia dónde iba, porque se está dando esta situación ahí en la autopista Duarte. Y realmente, ya después del palo dado, lo que tenemos que pensar es en solucionar ese problema. ¿Y cómo vamos a solucionar ese problema? Pues involucrando a las instituciones que tienen capacidad para buscarle solución a ese problema. José La Luz ha dicho muchísimas veces que la institucionalidad nuestra llega hasta el Carrefour, y resulta que esa agresión se produjo después del Carrefour. Entonces ahí no hay institucionalidad. Eso se va a quedar así, y mañana le va a pasar a otra persona que va por ahí en una ruta hacia cualquier lugar. Bueno, eso no debe quedarse así. Y una de las maneras de que no deba quedarse así es que hay que involucrar en la solución a las instituciones que tienen la capacidad de presión, la capacidad, digamos, de gestión para buscarle una salida a ese tema. Entonces, esa pedrada en el cristal no se la dieron solamente a un hijo del señor Julio Martínez Pozo. Es importante que esa pedrada se la dieron a un socio que iba junto con otros dos socios de El Callacoa. Y que entonces, entre los temas de seguridad que esa institución tan importante, donde hay una inversión tan importante y donde participa pues una gran cantidad de personas, uno de los temas que tiene que tomar en cuenta es ese. ¿Por qué? Porque eso que le pasó a esos tres socios que iban ahí, mañana le puede pasar a cualquier otro socio que vaya ahí. Y fíjense que ellos iban a las 8:30 de la mañana. Cuando yo suelo ir, que no fui este domingo porque tenía un compromiso social que me acostó muy tarde el sábado. Cuando suelo ir, yo voy a las 6 de la mañana y a las 5:30 de la mañana estoy en camino para allá. Entonces, he visto muchas personas que están temprano para poder terminar su actividad temprana. Muchos de los cuales, al salir tan temprano, pues si tienen choferes, andan sin sus choferes, si tienen alguna asistencia de seguridad, prácticamente andan solos por la hora a la que salen para este campo, que además y en estos momentos está siendo usado por los socios del Country Club mientras se repara el campo de golf que está siendo renovado del Country Club. Pues muchos de los socios del Country Club están jugando en Callacoa. Entonces, ese desde luego que es un factor que añade, digamos, elementos para buscarle una salida a esa situación, además de lo que puedo hacer yo, en este caso, que me ha tocado de manera directa, pero todo el mundo sabe que si yo me entero de una situación como esa, y si tengo las informaciones de una situación como esa, no me importa a quien le haya ocurrido, también la habría referido, porque eso es lo que hacemos a diario aquí, y eso es lo que hacemos a diario en todos los medios que uno tiene para expresarse, incluyendo en su cuenta de Twitter. Entonces, dejémonos de ver las cosas con esa mentalidad tan estrecha y con todas estas limitaciones que realmente no aportan absolutamente a nada. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública ha hecho una advertencia
sobre la leptospirosis, o más bien ha publicado un boletín, creo que el boletín número 53, que lo está reseñando el periódico Listín Diario, y habla de 53 casos de personas que han fallecido en lo que va de año, pero que en apenas 4 semanas, en las últimas 4 semanas, se han reportado 81 casos de leptospirosis, que todos sabemos está a cargo su producción, su generación de una bacteria, leptospira, que pues se anima, se reproduce con el vínculo, ¿no? La ligazón de la orina de ratas con las aguas. Y la gente, cuando entra en contacto con las aguas contaminadas, puede adquirir la leptospirosis. Entonces, estamos hablando de la continuación de los aguaceros en un año también donde hemos tenido bastante lluvia. Estamos hablando de 19 provincias que están en estado de alerta con advertencia de posibles inundaciones. Entonces es una situación de la que debemos estar atentos. En Puerto Plata se produjo una nueva tragedia porque 2 personas que iban cruzando en la parte norte, en una comunidad de la parte norte, cruzando por un arroyo, por un río, fueron arrastrados por las aguas y fallecieron. Frente a estas cosas, señores, hay que estar alerta. Miren, hay un tema que tratamos hace un tiempo, que lo voy a retomar ahora con algunas informaciones adicionales, algunas informaciones nuevas. Lo tratamos después de el almuerzo anual de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que llevó como orador al señor Narri, al señor Marcial Narri. Entonces, él planteó un panorama sumamente nebuloso para unos 34,000 productores arroceros del país, una vez entre en vigencia plena el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Pero advertimos que el problema, cuando hicimos el comentario, que el problema que él está planteando, que tiene sus últimas consecuencias en el 2025, porque ya ahí no habrán barreras de aranceles ni limitaciones de cuota para que entre todo el arroz importado que se quiera traer. Y entonces resulta que el arroz importado, y sobre todo de algunos países de Estados Unidos, donde hay subsidio a la producción arrocera, el arroz importado puede ser más económico que el arroz producido en la República Dominicana. Entonces, eso plantea el colapso de la producción arrocera en la República Dominicana. Refrescar algunos datos que él ofreció, como el hecho de que nosotros tenemos de las 31 provincias del país, 14 son arroceras, y que hay 50 municipios arroceros. Del país tiene como 130 municipios, bueno, 50 son municipios que su principal producción agropecuaria es el arroz. Y ofreció él el dato de que el 69% esto es el 69% el 69% de la empleomanía agrícola del país está en el sector arrocero, que en Nagua está el 79%. En Nagua, por el sector arrocero, representa el 79% de la empleomanía agrícola. Entonces, el 68% en tres provincias,
en 3 provincias está concentrado prácticamente, pues, en gran medida la producción arrocera. Estamos hablando de en la provincia de Duarte, el cultivo de arroz representa el 69% de la empleomanía en la actividad agrícola. En Nagua el 79% y en Valverde el 68%. Ese es el dato correcto. Ahora, ¿por qué estoy refiriendo esto de nuevo? Porque ¿cuál es la preocupación y qué es lo que él quería provocar y lo que nosotros hemos querido provocar al asumir, al hacer este tema un tema nuestro? Bueno, eso se hace para buscar soluciones, para animar a los que tienen que producir esas soluciones a producir esas soluciones, porque es un problema que ya se está expresando. En principio, cuando se arrancó con la entrada en vigencia del DERECAFTA, entonces lo que se hizo fue para proteger a los productores locales, que se le colocó se limitó la cuota y se le colocó un arancel alto al arroz. Por ejemplo, nosotros iniciamos diciéndole a los Estados Unidos, miren, ustedes pueden traernos ahora 8.560 toneladas métricas. Le vamos a permitir que entren sin ningún problema. 8.560 toneladas métricas. Si quieren entrar una sola tonelada métrica, a partir de esas 8.560 toneladas, usted tiene que pagarme un arancel de un 99%. Desde luego que una cosa que paga un arancel de un 99% se sale de competencia. Y entonces ahí ya hay un freno a la importación. Pero ¿qué ocurre? Que esas 8.560 toneladas métricas tienen un aumento cada año de 560 toneladas métricas. Y entonces lo que nosotros íbamos haciendo es que en la medida en que van incrementando las toneladas métricas, le vamos bajando el arancel hasta que el arancel llegue a 0. Arrancamos por un 99% en el de arancel. Ahora en el 2017 el arancel anda por un 75% de lo que se importa, aparte de lo que está en la cuota. Todo esto es refrescando la información para entonces ofrecer la primicia, ofrecer los datos novedosos con relación a este tema. Entonces, ¿qué ha pasado con este tema? Realmente el gobierno ha dejado a su suerte a los productores arroceros. El gobierno está esperando de brazos cruzados el colapso de la producción arrocera de la República Dominicana. En verdad, no es así. Hay un tema que ha sido de preocupación constante del presidente Danilo Medina con relación al DERECAFTA. Productores arroceros, productores de pollo y productores de habichuelas. Son 3 sectores con los que Danilo Medina siente un compromiso y que realmente el gobierno tiene que accionar para revertir la situación que a esos sectores se le viene encima con a consecuencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que lamentablemente en el caso de la República Dominicana ha tenido pues un intercambio negativo. No ha pasado así con los otros países que están junto con nosotros en la región en ese tratado. Costa Rica ha incrementado en un 16% sus exportaciones hacia Estados Unidos, y el que menos ha incrementado es Honduras, que la ha incrementado en un 2.3. Entonces así oscila
los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre los países de Centroamérica, empezando por Costa Rica, que anda por un 16, que es el más alto, hasta Honduras, y los otros países están en ese intermedio. La República Dominicana está en menos tanto, es decir que nosotros, en vez de incrementar, lo que hemos hecho es reducir nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado concretamente con el tema del arroz y también sobre otros temas, porque van a ser abordados de manera global? El presidente Medina designó por decreto una comisión para hacer un estudio para buscar una renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esa comisión concluyó su trabajo y entregó su trabajo pocos días antes de noviembre del año pasado. Es decir, esa comisión concluyó su trabajo prácticamente una semana antes de que se produjeran las elecciones presidenciales el 8 de noviembre en los Estados Unidos. Entonces resulta que se dan las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Esas elecciones presidenciales la gana Donald Trump. Al producirse el triunfo de Donald Trump, y el discurso de Donald Trump es un discurso que está planteando pues la ruptura de esos tratados de libre comercio, es evidente que no había un ambiente en principio hasta que el presidente Trump no definiera su política sobre esos temas, pero hasta que no designara incluso los funcionarios que pudieran trabajar esos temas, no había condiciones para que el gobierno dominicano presentara su propuesta de renovación del Tratado de Libre Comercio, de renegociación del Tratado de Libre Comercio sobre estos aspectos. Entonces el gobierno decidió esperar una coyuntura apropiada, que madurara un poco la administración Trump para poder pues hacer las gestiones que tienen que hacer para procurar una modificación del Tratado de Libre Comercio en estos aspectos. La pregunta: si Trump no quiere Tratado de Libre Comercio, ¿vamos a ser exitosos provocando una renegociación del Tratado de Libre Comercio? Bueno, si no quiere Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, es un estúpido, porque el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la República Dominicana solo ha beneficiado a los Estados Unidos. De manera que él no quiere tratados cuando ve que esos tratados tienen más beneficio para México que para los Estados Unidos, por ejemplo. Pero en el caso del Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, es un tratado que ha sido beneficioso para los Estados Unidos. Y en los propios mecanismos del tratado están las condiciones para que la República Dominicana primero agote esta vía, y puede ser que, como son cosas muy puntuales y no son cosas determinantes para los Estados Unidos, porque el arroz que Estados Unidos entra a la República Dominicana no es determinante para la economía de Estados Unidos, pero sí sus efectos lo son para la economía nuestra. Probablemente por ahí ellos puedan ceder en algunos aspectos, como puedan ceder en el asunto de los pollos, y ya veremos qué pasa con el asunto de las habichuelas. Pero si el gobierno, después de que la Cancillería formalizara ya la solicitud de renegociación y se produjera esa renegociación, en caso de que eso no fuera acogido por los Estados Unidos, entonces el propio tratado prevé mecanismos en los que el gobierno dominicano puede adoptar medidas frente a esos productos, aunque lo haga a cambio de pagar una penalidad.
lo hace a cambio de pagar una penalidad, porque el gobierno puede decir, bueno, yo quise renegociar esto no se pudo, de todas maneras yo voy a limitar la entrada de este producto, y lo que el tratado contempla es que el gobierno va a pagar una penalidad por eso. Si se tendría que llegar a esos extremos para proteger la producción arrocera, estoy seguro que al presidente Medina, y esa es la información que tengo de primera mano, si se tuviera que llegar hasta eso, al gobierno no le va a temblar el pulso para hacerlo. De manera que creo que no hay esa situación de desolación ni de desamparo, esperando solamente que llegue la tragedia que supone para nuestro sector arrocero la entrada en vigencia con todas sus consecuencias del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Cambio y fuera, Mauricio.